Hay decisiones que cambian una vida entera. A veces, una palabra, un sí o un no, puede abrir o cerrar un destino. Y en ese instante, donde el alma tiembla y la mente duda, surge una pregunta que arde por dentro. ¿Cómo saber qué quiere Dios para mí? La sabiduría de Dios no llega con ruido, no llega con prisa. Llega como una voz que apenas se atreve a tocar el corazón, una voz que solo escucha quien ha aprendido a callar. Vivimos rodeados de opciones, de caminos, de voces que prometen luz, pero conducen a sombra. Y entre ese ruido, el alma busca una sola cosa, la certeza de estar caminando en la dirección correcta. No es fácil, porque la voluntad humana se disfraza de verdad, porque los deseos se mezclan con la fe, y porque muchas veces confundimos la voz de Dios con el eco de nuestros miedos. Pero hay un camino, una llave, una manera de recibir la sabiduría divina que transforma las decisiones y limpia los ojos del alma. Y todo comienza cuando dejamos de pedir respuestas y empezamos a pedir entendimiento. La sabiduría de Dios no es información, es revelación. No es una idea que se aprende, es una luz que se enciende dentro. Hoy, en este instante, mientras escuchas estas palabras, puedes comenzar ese camino. No necesitas un lugar sagrado, ni una oración perfecta, solo un corazón dispuesto a decir: Señor, enséñame a ver con tus ojos, porque cuando uno mira con los ojos de Dios, cada decisión deja de ser un peso y se convierte en propósito. La sabiduría de Dios no se conquista, se recibe, y solo se recibe cuando el corazón aprende a rendirse. El mundo enseña que el sabio es quien acumula conocimiento, quien tiene respuestas, quien domina la razón, pero en el reino de Dios, la sabiduría no está en saberlo todo, sino en depender del que lo sabe todo. La mente humana busca control, pero la sabiduría divina pide confianza, y confiar es soltar, es dejar que Dios tenga la última palabra, aunque no la entendamos todavía. ¿Cuántas veces tomaste una decisión que parecía buena, pero después te diste cuenta de que te alejaba de la paz? ¿Cuántas veces seguiste tu lógica y terminaste vacío por dentro? La sabiduría de Dios no siempre te llevará por el camino fácil, pero siempre te llevará al lugar correcto. Cuando pidas sabiduría, no esperes solo una respuesta. Dios puede darte silencio, puede darte una demora, puede darte una situación que te obligue a mirar dentro. Porque antes de guiarte hacia lo que debes hacer, Él quiere moldear quién debes ser. El sabio no es el que nunca se equivoca, sino el que aprende a escuchar en medio del error, el que cae, pero se levanta con más discernimiento, el que sufre, pero deja que el dolor le enseñe lo que la comodidad nunca le mostró. Cuando uno busca la sabiduría de Dios, empieza a entender que cada prueba, cada pérdida y cada espera son parte de una enseñanza que el alma no podría recibir de otra manera. Y ahí, en medio de lo que no entiendes, Dios está formando en ti el entendimiento que pediste. A veces Dios no responde porque lo que estás pidiendo no es sabiduría, sino confirmación de lo que ya decidiste. Queremos que Él apruebe nuestros planes, no que nos muestre si son los suyos. Y cuando no responde, pensamos que guarda silencio, cuando en realidad está esperando que callemos nosotros. La sabiduría no florece en un corazón lleno de ruido. Necesita espacio, quietud, humildad. Por eso Dios te aparta, por eso a veces permite el desierto, no para castigarte, sino para purificar el sonido de su voz en ti. El desierto es la escuela donde el alma aprende a escuchar. Ahí no hay distracciones, no hay caminos fáciles, no hay ruido que tape la dirección divina, solo tú, tu fe y Dios. Y cuando todo se calla, cuando ya no hay a quien correr, Él susurra lo que necesitabas saber desde el principio. Dios no habla para impresionar, habla para transformar. Sus palabras no siempre alivian, a veces confrontan, a veces rompen, pero siempre sanan. Si realmente deseas su sabiduría, no temas a las respuestas que incomodan,
porque la sabiduría divina no se acomoda al deseo humano, lo purifica. Y cuando Dios te muestra algo, te lo muestra para que cambies, para que decidas diferente, para que camines más cerca de su propósito. Entonces entiendes que la sabiduría no es saber más, es amar mejor, esperar mejor, obedecer mejor. Hay momentos en los que la sabiduría de Dios se manifiesta en forma de pérdida. Cuando algo se cae, cuando alguien se va, cuando un camino se cierra sin explicación, y tú piensas que fue un error, que algo hiciste mal, pero en realidad fue Dios protegiéndote de algo que no podías ver. La sabiduría divina no siempre te dirá, avanza. A veces te dirá, detente. Porque hay puertas que parecen bendición, pero detrás de ellas solo hay confusión y dolor. ¿Alguna vez sentiste que todo se derrumbaba y después entendiste que eso te salvó? Ahí estaba la sabiduría de Dios, actuando en silencio, guiándote sin pedir permiso a tu entendimiento. El sabio aprende a agradecer incluso por lo que no entiende, porque confía en que Dios ve más allá de lo visible. Cuando algo no sucede, no es porque Dios te olvidó, es porque Él está obrando en otra dirección. Y mientras tú lloras por lo que no fue, Dios está preparando lo que será. Esa es la sabiduría que transforma la angustia en esperanza. La que te enseña que no todo lo bueno viene en forma de éxito, ni todo lo malo significa fracaso. A veces, la mayor bendición de tu vida es algo que no llegó a suceder. Así trabaja Dios, callado, paciente, profundo, sin gritos, sin explicaciones, solo moviendo las piezas con precisión eterna. Y cuando finalmente miras hacia atrás, entiendes que su sabiduría nunca se equivocó. La sabiduría de Dios también se revela en los pequeños actos que parecen insignificantes. No siempre llega con una visión o una voz celestial. A veces se esconde en lo cotidiano, en una palabra que alguien dice sin saber por qué, en una pausa que evita una discusión, en una decisión que nace de la paz, no del impulso. El sabio no busca señales grandiosas, busca coherencia entre su fe y sus pasos. Porque la sabiduría divina no solo se escucha, también se vive. Cuando tomas decisiones con calma, cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, cuando decides esperar en vez de forzar, ahí estás actuando desde la sabiduría que el Espíritu Santo planta en tu interior. No necesitas saberlo todo para hacer lo correcto, solo necesitas estar conectado con la voz que nunca se equivoca. Esa voz no grita, esa voz susurra, habla, en el pensamiento que trae paz, en la certeza que no depende de la lógica, en la quietud que se siente después de orar con el corazón sincero. ¿Te has dado cuenta de que cuando fuerzas algo, la paz desaparece? Esa es la manera en que Dios te dice no. Y cuando algo fluye sin ansiedad, cuando el alma descansa en la decisión, ahí Dios te está diciendo sí. La sabiduría divina no te empuja, te guía, no te confunde, te aclara, no te llena de miedo, te llena de propósito. Por eso, el primer paso para recibirla es aprender a reconocer la voz de la paz interior. Porque donde hay paz, está Dios. Muchos piden sabiduría, pero pocos están dispuestos a dejar que Dios corrija lo que estorba para recibirla. No se puede recibir la luz si el corazón todavía ama la oscuridad. No se puede entender la verdad si uno prefiere mantener sus propias mentiras. Dios no derrama sabiduría sobre un alma que no quiere cambiar. Por eso, cuando pides sabiduría, prepárate para ser confrontado, porque el Espíritu Santo no solo te mostrará qué decidir, también te mostrará por qué decides cómo decides. La sabiduría de Dios expone las intenciones, purifica los motivos, limpia el fondo del alma, te hace ver lo que no querías mirar, te obliga a soltar lo que creías necesario, te enseña que lo correcto no siempre será lo cómodo, y en ese proceso duele, porque aprender a pensar como Dios requiere morir a la manera humana de entender las cosas.
El sabio no busca justificar sus errores, busca aprender de ellos. No se defiende, se transforma, no culpa, reflexiona. Esa es la diferencia entre quien solo pide dirección y quien realmente desea sabiduría. La dirección te dice qué hacer. La sabiduría te enseña por qué hacerlo. La dirección te mueve por fuera. La sabiduría te cambia por dentro. Por eso, si estás pasando por un momento de confusión, no solo pidas claridad, pide transformación, porque cuando Dios transforma tu interior, las decisiones correctas fluyen naturalmente. La sabiduría no es una respuesta que llega de arriba, es un cambio que nace dentro. Dios no reparte sabiduría como quien lanza monedas al aire. La entrega a quienes la buscan con sinceridad, a quienes la valoran más que al éxito, más que al orgullo, más que a tener la razón. El sabio no es el que brilla, sino el que permanece humilde incluso cuando entiende, porque la sabiduría sin humildad se convierte en soberbia, y la soberbia es la puerta por donde la luz se apaga. Salomón pidió sabiduría, no riquezas ni poder, y por eso Dios le dio más de lo que imaginó, porque el corazón que busca sabiduría demuestra que no quiere dominar, quiere servir. Y el que sirve con entendimiento toca las almas, restaura lo que otros destruyen y se convierte en canal del propósito de Dios. ¿Sabes por qué Dios no da sabiduría a todos al mismo tiempo? Porque muchos la usarían para su propio beneficio, no para su gloria. Y la sabiduría divina no se presta al ego, se manifiesta en el amor. Cuando tomas decisiones movido por el amor verdadero, cuando eliges lo que edifica, cuando haces lo correcto aunque nadie lo aplauda, ahí actúa la sabiduría de Dios. La sabiduría no busca reconocimiento, busca justicia, compasión y verdad. No se deja llevar por la emoción del momento, sino por la paz eterna del Espíritu. Por eso, si deseas recibirla, no la pidas solo para resolver tus problemas. Pídela para reflejar el corazón de Dios en todo lo que haces. Esa es la sabiduría que transforma no solo tus decisiones, sino también a quienes te rodean. Hay decisiones que no parecen tener una respuesta inmediata. Oras, esperas, analizas, y el cielo parece guardar silencio. Pero ese silencio no siempre es ausencia. A veces es Dios diciendo: todavía no es el momento. La impaciencia es el enemigo de la sabiduría, porque quien se desespera termina tomando decisiones desde el miedo, no desde la fe. Y una decisión nacida del miedo siempre te alejará de la voluntad divina. Dios no trabaja bajo nuestra prisa. Él enseña a esperar, porque en la espera el alma se purifica, la intención se aclara y la fe se fortalece. El que aprende a esperar en Dios, aprende a escuchar con profundidad, porque mientras esperas, Él te muestra cosas que no podrías ver en movimiento. Quizás hoy no entiendas por qué algo no se ha dado todavía, pero cuando la sabiduría de Dios se revele, entenderás que su tiempo no fue un retraso, sino una protección. El tiempo de Dios no llega antes ni después. Llega cuando tu corazón está listo para obedecer. ¿Y cómo saber cuándo estás listo? Cuando la ansiedad se convierte en paz, cuando dejas de pedir lo que quieres, comienzas a pedir lo que conviene. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte con claridad, no porque cambió la circunstancia, sino porque cambiaste tú. La sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto confías, porque la fe es la puerta por donde entra la comprensión divina. Así obra Dios, lentamente, con precisión, con amor, y quien aprende a esperar, termina recibiendo más de lo que pidió. La sabiduría de Dios también enseña a soltar. A veces, para tomar una buena decisión, primero hay que dejar ir lo que ya no pertenece. El alma no puede recibir dirección nueva si todavía está aferrada a caminos viejos. Y muchas veces, el obstáculo no es la falta de claridad, sino el miedo a perder. Hay personas, lugares y hábitos que Dios te pide soltar, no porque sean malos,
sino porque ya cumplieron su propósito en tu vida. Pero el corazón humano se resiste, porque confunde estabilidad con bendición. Y así, permanecemos en lugares donde Dios ya no está actuando, solo porque tememos avanzar hacia lo desconocido. El sabio entiende que cada cierre también es una puerta, que dejar ir no es rendirse, es confiar en que Dios tiene algo más grande preparado. El Espíritu Santo no solo te guía hacia nuevos comienzos, también te enseña a terminar con gracia lo que debe concluir. Y en ese acto de soltar, descubres una libertad que no conocías, la libertad de no depender del control, de no temer al cambio, de no quedar atrapado en lo que alguna vez funcionó. Porque la sabiduría divina te enseña que nada eterno se pierde, solo se transforma. Y si lo que hoy duele dejar ir es precisamente lo que abrirá el espacio para tu bendición. Confía. Cuando sueltes con fe, Dios llenará tus manos de propósito. Y cuando aprendes a soltar sin miedo, te haces disponible para recibir lo nuevo que Él preparó para ti. La sabiduría de Dios no solo cambia tus decisiones, cambia tu manera de ver la vida, te enseña a mirar más allá del instante, a interpretar los procesos, a encontrar sentido incluso en lo que parece sin sentido. Cuando el Espíritu Santo te da entendimiento, aprendes que no existen casualidades, solo propósitos que todavía no comprendes. Cada encuentro, cada demora, cada herida tiene un mensaje escondido del cielo. Dios no desperdicia ningún momento. Él usa lo que te dolió para enseñarte, lo que perdiste para fortalecerte, lo que esperaste para madurarte. La sabiduría no borra el dolor, pero te muestra lo que ese dolor vino a construir. Te enseña a mirar tus cicatrices no como marcas de derrota, sino como pruebas de crecimiento. Cuando aprendes a ver la vida así, ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la comprensión. Ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Y esa simple pregunta cambia todo, porque cuando entiendes el propósito detrás de lo que vives, la fe se vuelve más fuerte que el miedo. El sabio no huye de las pruebas, las atraviesa con la certeza de que cada paso tiene valor. Sabe que la sabiduría no se recibe solo en la oración, sino también en la experiencia. Por eso cuando el alma madura, entiende que Dios no está solo en los milagros, sino también en los procesos. Y quien aprende a ver a Dios en todo, nunca se siente perdido. La verdadera sabiduría no se guarda, se comparte. Cuando Dios te enseña algo, no es solo para ti, es para que otros también encuentren dirección a través de tu testimonio. El sabio no presume lo que sabe, lo convierte en servicio. Habla con compasión, no con superioridad. Escucha antes de responder, guía sin imponer. Porque quien realmente ha sido tocado por la sabiduría divina, sabe que cada palabra puede sanar o herir, levantar o destruir. Y por eso el sabio cuida su lengua, porque entiende que en sus palabras puede habitar el Espíritu de Dios. ¿Has notado cómo cambia el ambiente cuando alguien habla con paz? Cuando sus palabras no buscan tener razón, sino sembrar comprensión. Eso es sabiduría en acción. El mundo necesita más personas así. Gente que no reaccione con enojo, sino con discernimiento. Gente que no repita lo que todos dicen, sino que escuche lo que el Espíritu susurra. Cuando compartes lo que Dios te ha enseñado, sin orgullo, sin miedo, sin vanidad, te conviertes en instrumento de su luz. Y esa es la meta de la sabiduría, que la luz que recibiste no se quede encerrada en ti, sino que alumbre los pasos de otros. El sabio no busca seguidores, busca almas transformadas, no busca aplauso, busca propósito cumplido. Y cuando vive así, la sabiduría de Dios no solo lo guía, lo habita. La sabiduría de Dios no es un destino, es un camino que se recorre cada día. No se trata de llegar a un punto donde ya lo sabes todo, sino de permanecer en constante comunión con aquel que todo lo sabe. Cada amanecer es una nueva oportunidad para escuchar la voz del Espíritu.
Cada decisión, grande o pequeña, es una puerta para permitirle a Dios guiarte otra vez. El sabio no deja de preguntar, no porque dude, sino porque reconoce su necesidad. Y en esa humildad, Dios encuentra el corazón perfecto para derramar su sabiduría. Cuando vives bajo esa guía, ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no eliges por impulso, sino por propósito. Ya no buscas tener la razón, sino reflejar el amor de Dios en cada paso. Esa es la vida del que ha aprendido a escuchar, del que ya no se mueve por emoción, sino por discernimiento, del que entiende que cada momento de silencio, cada retraso, cada cambio inesperado es parte del plan divino para formar su espíritu. Y entonces llega la paz, no una paz frágil que depende de las circunstancias, sino una paz profunda que nace de saber que Dios está en control. Hoy, mientras escuchas estas palabras, abre tu corazón y di con sinceridad: Señor, no quiero solo respuestas, quiero entendimiento, no quiero solo decisiones correctas, quiero un corazón sabio, porque la verdadera sabiduría no consiste en tener el camino claro, sino en caminar de la mano de Dios, incluso cuando el camino no se ve. Esa es la sabiduría que transforma la vida, la que ilumina la mente y la que conduce el alma hacia su propósito eterno. Amén.